Hola, bienvenidos. Gracias como siempre por acompañarnos, por estar ahí y por compartir esta pasión, esto que nos gusta, hablar de fútbol en la clase Fútbol Club. Hoy particularmente vamos a entrar en un mundo que conocemos mucho de afuera, de oídas, pero no bien de adentro, y lo vamos a hacer con un maestro, José Gabriel Carvajal, relator. ¿Esa es o periodista deportivo? Periodista y relator, sí, los dos. Porque el relator es una especialidad. El relator es una especialidad. Probablemente vino primero el relator y después el periodista. Carlos, ¿cómo va? Bien, muy bien. Gracias José por Gabriel, invitarme. por favor, además por la voz lo reconocerán. Digo, a veces pasa con los oyentes, ¿no? Que tienen una voz, pero no tienen la figura y de pronto dice, ah, mira, es la Esa voz. voz era de esa cara. No, y tengo la voz, ¿no? Y tu voz te dice- es muy particular, por otra parte. Mamá de un amigo en Córdoba, de un compañero de trabajo, que el día que me conoció dice, yo te hacía de 2,10 m, morocho y de rastas. Claro. Y de pronto dice, no tenés un pelo, Claro. no medí 2,10 y obviamente rastas no había manera. No, bueno, pero eso es lo que pasa bien, con esas voces. Y a veces, no sé si la gente quisiera conocer al personaje o si quisiera verlo al personaje, porque esa voz, me imagino yo, en muchos oyentes, me pasa a mí como oyente tuyo, digo, de sentir que es como parte a veces como los artistas, esa banda de sonido de fondo de nuestras vidas, que eran Totalmente. siempre los relatos en la radio. Relato y el locutor en general, o sea, oyentes de radio nos pasa, Carlos, con todo. Cuando escuchamos una voz que no conocemos, imaginariamente le ponemos un rostro, le ponemos gestos, le ponemos expresiones corporales que contribuyen a la comunicación. Después cuando lo vemos algún día en televisión o en la calle, se nos desarma un poco todo eso y la voz sigue siendo la misma, pero aquella magia que habíamos unificado en un personaje hecho a nuestra medida, de pronto lo tenemos que desestructurar. Y decime vos, ¿cuáles son tus voces de infancia? Las que te acompañaron en los relatos deportivos, ¿quiénes eran? Mis voces de infancia, mirá, yo entro a una radio a los 9 años, por primera vez. Mi papá, que era un profesor de dibujo, pero un gran autodidacta técnico de radio y televisión, instala, o mejor dicho, trabaja en la parte técnica de la instalación de la primera radio en mi pueblo. A ver, ahí también tenemos que situarnos. Tu pueblo es Cardona. Cardona, en Uruguay. ¿Dónde queda Cardona exactamente? Cardona queda entre Gualeguaychú y Montevideo, si cruzando el puente, más o menos a mitad de camino. A mitad de camino. A propósito de Cardona, y perdón que te interrumpa con esto, hay otro relator de Cardona. Víctor Hugo. Víctor Hugo Morales. Digo yo, ¿hay una fábrica de relatores en Cardona? Y el día que se fue Víctor Hugo, después me fui yo, dejamos el palenque por la duda porque cerramos el pueblo. Claro, pero qué es casualidad eso que Víctor Hugo Morales y vos, además, no dos relatores destacados. Lo de él puede haber sido casualidad. Porque vos no sos contemporáneo de él. Lo mismo, yo soy menor de él. Por eso. Es más, mi papá, de quien te hablaba, fue profesor de dibujo en el liceo, como se le dice, secundario allá. Yo creo que Profesor hay, de Víctor Hugo. Profesor de dibujo, sin nada que ver con la radio. Yo creo que hay casualidad en el caso de él, o vocación, y después causalidad. Cuando yo tenía esos 9 años y empecé a ser parte del mundo de la radio en mi pueblo, pequeñito, muy amateur, esas voces que llegaban de locutores que venían de otros lugares, empecé a sentir una fascinación y a escuchar la radio que mi padre, que además era radioaficionado, escuchaba. Y ahí un tío más futbolero que mi papá un día me dice, ¿sabes que el que relata este partido es de aquí de Cardona? A mí es como si me dijeran que el astronauta Armstrong que llegó a la Luna era de mi propio pueblo. Imagínate, relatar en una radio de Montevideo para alguien de un pueblo tan pequeñito era, este tipo es, qué sé yo, John Wayne. Y entonces me parece que ahí ya hay un poco de causalidad. ¿Y qué jugadores salieron de Cardona, por ejemplo, también para dar idea de... No conocidos a nivel, o por lo menos para el gran mundo del fútbol a nivel internacional, no. No. Tengo amigos que han jugado en el fútbol profesional de Perú, pero no la primera en Montevideo, por ejemplo. Bueno, entonces nos situamos en el pueblo, cantidad de habitantes. En aquel momento 4.000, hoy el doble. Y vos ahí haciendo tu infancia, ¿hasta qué edad? Hasta los 17, cuando termino el secundario, el liceo, como le decimos allá, que me voy a estudiar periodismo a Montevideo. Bien, ¿y dónde nace el relato? ¿En qué momento? ¿Cómo? El relato nace antes que todo eso. Iba a un colegio que todos los años organizaba un espectáculo de jineteadas. La primera vez que fui,
el relato de las jineteadas por los altoparlantes del predio a mí me parecieron una cosa... No me gustaba la jineteada como tal, pero quedé prendado del tipo que desde las 8 de la mañana hasta que se iba el sol, desgañitándose, se quedaba sin voz relatando lo que todo el mundo estaba viendo, pero él le daba un colorido que para mí la jineteada en sí mismo no tenía. Y ahí me quedé fascinado. Pero vos, Con esto del relato, no era fútbol, imagínate. claro, claro, pero ¿sentiste algo en particular que te hizo decir, yo quiero ser eso? Sentí que lo que yo veía a mí no me atraía y lo que yo escuchaba sí. El tipo le daba un color, me relataba una cosa, era un mundo surrealista ese relato, de metáforas, de emoción, que la verdad a mí el espectáculo de la jineteada no me transmitía, pero sí lo que escuchaba en los altoparlantes. Y ya, por ejemplo, igual eras hincha de fútbol. Sí, ¿ya? sí. Era muy futbolero. Te aclaro, esto era muy chiquitito, pero a mí la pelota me cautivó siempre. Lo que pasa es que después el escuchar el relato de fútbol vino después, qué sé yo, 2 años después. Todavía era muy chico para tomar noción del fútbol como espectador de fútbol. Me gustaba ir a la cancha con mi tío, que era el que por lo general me llevaba, y jugarlo en el jardín cuando recién empezaba. Ya eras hincha de Nacional. Ya era hincha de Unión de Cardona y de Nacional. Claro, hay que tener 2 equipos. Sí. Hay en el interior, en Uruguay, No, como muchas veces pasa acá también, que claro. sobre todo en un lugar tan chico, no hay vínculo en Uruguay, además porque está totalmente separado el fútbol del interior del fútbol de Montevideo, entonces no había posibilidad de una competencia. Unión y Nacional nunca han jugado entre sí. Claro. ¿Y cuál es la primera emoción de relato que vos recuerdes, una imagen, una sensación de estar escuchando un partido importante por la radio? Nacional del 77, yo tenía 11 años. Ese Nacional del 77 sale campeón después de un periodo, la época gloriosa de principios de los 70, la de Artime, una oscuridad en esos del 72 al 77, en el 77 otra vez campeón. Rodolfo Rodríguez, que después fue campeón de América y del mundo con Nacional, hace una tajada en un partido frente a Wanderers que yo estaba escuchando por radio. Y a mí esa tajada me quedó hasta el día de hoy. Yo te la puedo describir cómo fue a la tajada. Decímela. Pero nunca la vi. Describímela. Centro desde la derecha y entra puntero izquierdo, creo que era Costa de Wanderers. Cabecea a media altura contra el palo. Me dice el relator, Víctor Hugo creo que era en ese momento, que era imposible atajarla. Y el tipo queda suspendido en el aire y así suspendido estira la mano para sacar la pelota al córner. Por supuesto que esto de que la ficción supera naturalmente la realidad, no puede haber quedado suspendido tanto tiempo como yo creo, porque yo todavía lo veo a la Pantera Rodríguez suspendido en el aire. ¿Y empiezan el relato cómo? ¿En el colegio? ¿Cuál es tu primer relato? ¿En qué momento? Los imaginarios hablo, no los relatos ya efectivos mirando un partido. Los primeros relatos imaginarios son no de fútbol, sino de esas jineteadas que yo después con caballitos y gauchos de plástico en el patio de mi casa hacía. Mis vecinos todavía se acordaban de eso. Y después imaginario, fútbol imaginario. Pero ¿cómo es un relato de jineteada? No me imagino. Yo hoy tampoco. Castiga con el revén que lo tiene dominado y mete espuelazo, qué sé yo, la verdad que no. ¿Y cuándo aparece ya el fútbol en el relato? Y el fútbol en el relato empieza cuando la pelota te sociabiliza, te da un amigo con el que ir a jugar al campito, al club, cuando empezás a jugar en el colegio, cuando empezás a jugar en la calle. En aquel momento podíamos jugar en la calle, en el patio todas las casas tenían patio, porque era, imagínate, en el pueblo, un lugar donde jugar al fútbol. Ahí empieza el relato de fútbol. Y en el momento se arma, por ejemplo, vos ya en el juego eras el relator. Tanto es así que cuando empiezo a jugar en el baby fútbol en Unión, el entrenador un día cansado me dice, me hartaste, anda al arco, no te banco más. ¿Qué? Y entonces porque yo iba jugando, iba relatando el partido que jugaba, la práctica que jugábamos. Pero ¿cómo se puede jugar y relatar a la vez? Y por supuesto el genio de ese momento era yo mismo y los cargaba a los otros. Entonces terminaba todo en un enojo de algunos chicos y dice, anda al arco. Y me manda al arco. ¿Y ahí ya no podías relatar? Sí. Sí, al contrario, me quedaba mejor. Me empezó a gustar el arco porque yo los miraba y relataba. Nadie puede con el arquero, todas esas cosas. Y cuando era gol lo ponía en duda. Y me lo gritaban, venían a gritarme el gol. Pero, y bueno, y ahí empieza ya esta cosa, o después más grande, cuando ya estábamos en el secundario, nos juntábamos a la salida del colegio, antes de entrar, del liceo, como se dice, insisto, en Uruguay, y armábamos un trío, comentarista, relator y locución comercial.
Y relatábamos 5 o 10 minutos de un partido imaginario, un Nacional Peñarol, un Peñarol Danubio. 5 minutos, simplemente para sentir que podíamos ser parte de ese universo que nos cautivaba, que era el de ser oyentes de radio. O sea, digo, hay una relación que noto entre la imaginación de esos chicos que eran... Carlos, pensá que en ese momento en Cardona ver un partido de fútbol era toda una extrañeza. Porque no llegaban, no se televisaba el fútbol. El de aquí de la Argentina, por ahí sí lo veíamos porque no está lejos, pero el de Uruguay era muy difícil. El campeonato uruguayo no existía la televisación. Algunos partidos de Copa Libertadores de América, y que se veían muy mal, las viejas televisores con las antenas que había que orientarlas, y si llovía había que ponerlas de una manera, y si había sol ya no lo veías, y si era de noche por ahí tampoco. Entonces, el contacto con ese fútbol grande que era para de un chico de pueblo, el del fútbol de Montevideo, era la radio, necesariamente la radio. Lo era para el fútbol como lo eran para las noticias también. Y ahí es donde noto cierto estilo, a ver si coincidís, ¿no? Hay un estilo uruguayo de relato. Sí, yo creo que no es comparable con el argentino. El estilo uruguayo, el de Víctor Hugo, el tuyo, el de otros relatores, hablábamos de Carlitos Muñoz o de tantos relatores uruguayos que se escuchaban en Argentina, cuando uno lo escuchaba, identificaba que era uruguayo, por algunas palabras en algunos casos, pero también porque tenía una característica literaria, metáforas, pasión que transmitía, hacía de un partido de fútbol lo convertía en una épica constante. Era una épica, un partido de fútbol era una épica. Yo creo que tiene que ver con la impronta de don Carlos Solé. Ajá. Un mítico relator. Sí, fue, te diría que el fundador del relato en Uruguay, un tipo de una voz aguardentosa y aguardentosa en serio porque le gustaba llevarse una copita de grapa a la cancha. Para calentar la garganta. Sí, de verdad. Y un tipo de una riqueza idiomática fantástica. Recordámelo, a ver. Carlos Solé. Mediocre fútbol tocado por la varita mágica pone Uruguay 2, Rusia 1. Eso dijo de Víctor Espárrago cuando convierte el segundo gol en el Mundial del 70. ¿Vos imitabas, así como imitabas a Solé, imitabas a otros? ¿A Víctor Hugo? A todos. En aquel momento a Víctor Hugo, a Solé, a Heber Pinto, que también era un tipo de una voz potente, a todos los que aparecían en aquel momento, por lo menos los más visibles, que eran en su momento Heber Pinto, el final de Solé. A mí me tocó más Heber Pinto que Solé, y la aparición de Víctor Hugo, de Kessman. Me parece que tiene que ver con eso, son escuelas. El fundador claro. Marca un punto de inflexión que después hay matices que uno agrega y otro cambia. Más velocidad en Víctor Hugo, más pausa en Kessman. ¿Y relatores argentinos que te llegaban a Uruguay, que vos podías identificar? Estaba Muñoz. Y estaba Muñoz, dominaba mucho Muñoz en ese momento, sí. Ahora, te decía lo de los relatores uruguayos. Después con el tiempo otros, qué sé yo, bueno, algunos hasta llegué a trabajar, Juan Carlos Morales, claro. Osvaldo Hueve, claro. Pancho Caldiero, portento de voz también en claro. el relato. Te decía lo de los relatores uruguayos en relación con los argentinos porque cuando vino Víctor Hugo a Buenos Aires a trabajar, que era la época de la competencia, vino además a competir con Muñoz, era notable ver la diferencia. El relator uruguayo tenía como más literatura, más prosa, más verso, más te agrandaba una jugada, te la podía, bueno, el famoso relato de Diego Maradona en el Mundial, ¿no? Que es sí. una síntesis, pero de esas Víctor Hugo tuvo varias. Sí, bueno, el primer gol de Diego a Talleres con la camiseta de Boca la soltó como una lágrima. Claro. Para describir el remate. Bueno, a eso iba, ¿no? Que ese misterio de los relatores, siempre como oyentes, decís, lo tenía escrito. No, lo preparan. ¿Cómo es el trabajo del relator? A ver, te digo, cuando vos me decís lo tenía escrito, Víctor Hugo sé que no, porque es incapaz de... lo he visto, su impronta, su imaginación, sus... Pero a vos te han salido también, no puedo recabar alguna impresión, pero vos tenés en tus recuerdos tus propios relatos donde dijiste cosas que vos decís, mirá lo que me salió, ¿no? Sí, tenés, pero tampoco nunca noté nada. A lo sumo tomaba nota de que el apellido de un futbolista me podía... Hubo un gol de Agüero a Racing
Sí. Que lo recordás particularmente porque ahí Porque hago una construcción que me sale en el momento. Esas cosas que te cuento brevemente sí, la el jugada. detrás de escena. Yo relato a la noche en Rosario. Viajo toda la noche en colectivo, no teníamos otra manera de volver. Ese partido fue a las 11 de la mañana. Con lo cual estaba hasta cansado de viajes, de relato, y sucedió un relato que salió muy bien. Y el juego de ese relato es que se me ocurre que Bocchini es quien va guionándole la jugada al Kun Agüero. Claro. Y el Kun le pregunta, ¿y ahora, maestro, qué hago? ¿Y ahora gambeteá? ¿Y ahora enganchale otra vez? No, ahora ya está, ahora resolvé. Es extraordinario eso. Pero tiene que ver con esto, Carlos, de años de ir tomando nota de... Pero yo lo extiendo a los relatores, lo pongo en el terreno del locutor de radio, del hombre de radio, del que te cuenta inclusive una noticia, del que te está contando desde un móvil una situación. Si vos no tenés una riqueza idiomática que te permita acercarle desde la palabra, construir en la imaginación del oyente lo más cercano posible a lo que está ocurriendo. Bueno, yo creo que tantos oídos tantos años de oído de radio en algún momento te dan esa facilidad, te dan esa herramienta en definitiva. ¿Cómo te preparas vos para un relato ahora de partido importante o no, del partido que te toca? ¿Te preparás especialmente identificando a los jugadores, conociendo sus historias, los nombres? ¿Qué información llevas a la cabina en ese momento? Miro los nombres de los posibles, los que van a jugar. Y alguna historia que conozca, recordar algo, si tengo alguna duda consulto, si no le pregunto a los periodistas que hacen campo de juego. Y relacionarlo con la historia de ese equipo también. Y relacionado por ahí con la historia del equipo, sobre todo en partidos más importantes. Hoy hay tanto fútbol y tanto... Pero sí, siempre tirar un recuerdo de un partido, de un choque entre esos dos, un gol que sea icónico, bisagra en una rivalidad. Esas cuestiones son lindas porque ilustran, hacen recordar al tipo que tiene nuestras edades e ilustran a aquel que se lo perdió, porque en definitiva no está mal decirle al joven aún en este tiempo de vértigo, en donde parece que nada puede detenerse, que algún día ellos van a necesitar conectar con la emoción germinal de todo esto, con la emoción del principio, con la emoción de la primera vez en la cancha, con la emoción del recuerdo de un gol que es de otro tiempo. Hoy un tipo de 20 y pico de años puede prescindir de eso. Cuando tenga 40 y cuando tenga la edad nuestra, pero ni te cuento lo que va a necesitar recordar que había barro en la cancha, de que había un jugador con la camiseta rota, de que había uno que tenía la nariz sangrante, porque ese gol tiene el valor de un gol, pero en la literatura que nos queda, que leímos o que escuchamos, en el relato que después escuchamos, tiene un valor extra. ¿Y cómo haces, por ejemplo, cuando te toca transmitir o relatar equipos extranjeros? Suponete, un equipo coreano, un equipo de esos que tienen apellidos imposibles primero para identificar al jugador y el apellido y saber que, porque lo ves por primera vez. Son muy pocos los que ves. ¿Cuánto fútbol de Corea, de Japón podemos ver? Por eso, para de verdad o te toca, claro, un partido de Japón o de Corea o de China o de lo que sea. ¿Y cómo haces para resolver esos temas? Porque tenés que pensar que tal vez haya un oyente que sí sabe quién es. Por supuesto. Y que está mirando el partido o que te está escuchando en la radio y dice, no, estás nombrando a uno que no es. A ver, lo primero, vos tenés que prejuzgar que el oyente sabe más que vos. Como prejuicio para que te obligue a decir, no puede haber uno que sepa más que yo, porque si no, él tendría que estar acá y yo de ese otro lado. Con lo cual el conocimiento es una herramienta de la que no se puede prescindir. Y lo otro, bueno, sí, hoy hay mucha facilidad, porque hoy pones en una página en internet y te dice hasta cómo fonéticamente se pronuncia un nombre. Antes no teníamos esto. ¿Cuál era la herramienta antes, Carlos? Haber escuchado previamente a alguien que hizo nuestro trabajo antes y que ya te decía cómo se pronunciaba un determinado nombre. Qué sé yo, claro, el Honved de Hungría, no podías no saber que había un equipo en Hungría que se llamaba Honved. Tenías que saberlo. En aquel momento tenías que saberlo. Hoy tenés Google. En aquel momento no. El Google era la radio, era el conocimiento de ese periodista al que vos escuchabas. Me tocó debutar en los mundiales con un partido de Corea. No dormí la noche anterior. No dormís. Y no dormís mal, porque estás pensando en que vas a meter la pata.
Sí, además son partidos que en general se televisan y donde a veces Por la supuesto. gente baja el volumen del televisor para escuchar la radio. Para ponerte. Y sabe, dijiste Park Lee y era Park Young-soo Lee. Y te lo muestran en la camiseta y vos quedás pegado. Claro, porque además la relación es inmediata, no es que podés, este tiene el 22, se llama tal. No, la pelota la tiene La tiene un jugador, una un persona que segundo. tiene un nombre. El número lo tiene en la camiseta, el jugador tiene un nombre. Y además la pelota la tiene un segundo y se la pasa a otro que se llama más o Que menos además, parecido. sí, más o menos parecido. ¿Y Sí, cómo resolves esos temas? Memoria, memorizando, tratando. Haces el ejercicio previo que no haces cuando vas a relatar, qué sé yo, en Boca River, bueno, cualquiera, Racing Independiente, San Lorenzo Huracán, porque ya los jugadores los conoces de todos los días. Claro. Ahí en ese caso lo que tenés que hacer es lo que te pasa cuando también vas a relatar un partido contra un equipo del que no viste mucho. No somos especialistas en fútbol ecuatoriano, en fútbol venezolano, aun cuando hoy hay un gran consumo televisivo de todo eso. Y dicho con mucho respeto, porque no podríamos estar viendo todos los partidos de la Liga de Venezuela y de Ecuador y además la de la nuestra. Claro. Entonces, es el ejercicio de mirar, preguntar, si vas a otro país, como en la época que viajábamos tanto, te arrimás a un periodista y le decís, che, ¿cómo juega este? ¿De qué juega Garrincha? ¿Cómo haces en los partidos que son realmente malos o aburridos? ¿Es la obligación del relator decir, no puedo transmitir este aburrimiento? Hay alguien que está escuchando y se va a aburrir como yo. Hay como una cosa del relator decir, te acompaño en el sentimiento oyente. Y te acompaño en el sentimiento oyente, tratando de mitigar los dolores del partido, o por lo menos que los dolores del partido no trasciendan al oyente. No es fácil, esa sí que no es fácil, porque cuando el partido es malo, primero que el partido malo por lo general carece de ritmo. Claro. Y los relatores de este tiempo hacemos mucho hincapié además en el ritmo, con lo cual ya nos saca una herramienta sustantiva. Entonces hay que ir por otro lado. Si se te ocurre algo, no sé si gracioso, pero por lo menos irónico al respecto, una crítica maquillada o dicha de manera que no sea desdoroso, pero que sea crítica al fin. Sí, o hacer esa que hacen los relatores a veces con los comentaristas, y chistes internos, que también son incómodos. Sí, lo que pasa con el chiste interno, que si el chiste interno no lo entiende el oyente, Claro. es como pegarle una bofetada al oyente, como decirle... ¿Cómo resolvés el tema de la emoción? Es decir, si te gusta el fútbol, te gusta verlo jugar, de pronto aparece un jugador que hace una jugada, se gambetea 3 o 4, o una jugada de Messi o de cualquiera, o de Riquelme en su momento, y te dan ganas de decir, largo todo, qué sé yo. Hay jugadas que te dan ganas de decir largo todo. A mí no me... ¿Recordás momentos así puntuales de emoción en partidos? Riquelme a Palmeiras, el famoso gol de Riquelme a Palmeiras, ese que gambetea 2-3 y Sí. la clava abajo. En una situación difícil del plantel con la dirigencia, un partido complejo de visitante, el Parque Antártica lleno, y Riquelme dueño y señor de las acciones, como pocas veces lo vi. Bueno, como el partido contra Real Madrid, los goles de Palermo. ¿Esa emoción se contiene o se transmite? Esa emoción profesionalmente se debe contener, expresarla en términos de lenguaje, pero hay momentos en el que aflora otra cosa, porque no somos un objeto, somos un sujeto, en todo caso honestos intelectualmente, pero somos un sujeto que sentimos, que pensamos, que vivimos, al que esas emociones también, ¿no? Porque ¿qué pasa, Carlos? Vos te cruzas, hoy por hoy es más difícil, pero en aquel tiempo, y vos lo habrás vivido todavía mucho más que yo, vos ibas al hotel para ver cómo estaba el equipo, digo este partido en Brasil, y te cruzabas con el futbolista, y de repente te saludaba, le haces una pregunta, lo veías ahí. Hoy hay jugadores a los que no conocés, los ves solamente en la televisión. Entonces, había una cercanía. ¿Cómo después no te va a embargar una emoción de alguien al que cruzaste 3 horas antes en el pasillo de un hotel y con el que tal vez cruzaste un saludo, le hiciste una pregunta, ¿estás bien para hoy? Y me duele el tobillo izquierdo, pero voy igual. Y resulta que ese voy igual es el tipo que después en una pierna clava una pelota en el ángulo. Y significa que ese partido, que es una semifinal de Copa, deje a un equipo jugando una final. Claro, y esas emociones también tienen que ver en los momentos de conflicto,
cuando ves Por supuesto, sí, cómo, claro. cómo fue el partido de la final del campeonato, Racing y Boca, digo, cuando pasan esos escándalos o cuando hay problemas con los barras y todo eso, también ahí cómo contener la ira que provoca eso, la bronca que provoca eso, tratando de conducir el relato o la información que se está produciendo para que el lector comprenda, no solamente para manifestar indignación como si fueras un hincha más. Te pongo un caso, Sí. el famoso penal de Armani atajado a Galván. Ajá, Yo estaba en la conexión en el partido de Racing, me toca relatar el penal. claro. Entonces, ¿a quién le relatás el penal? Porque de acuerdo a cómo vos relates el penal, ¿dónde pones el énfasis? Porque si vos te quedás con que te está escuchando el hincha de Racing, el relato es, se lo atajó Armani. Es triste, Es claro. triste. Ahora, vos estás en una conexión de un partido que está escuchando un hincha de Boca porque es la definición de un campeonato y el hincha de Boca está esperando que Armani, el arquero de River, además le ataje el penal. Y el hincha de River está en una dualidad que no sabe si quiere que Armani ataje ese penal. El hincha de River quería que Armani ataje 100 penales, pero no ese. Que ataje 99 y este te lo perdonamos. Y el hincha de Racing está esperando que Armani ataje 99, pero no ese. Quiere que ese sea gol de Galván, aunque Galván después le pegue a la tribuna otros 99 penales, pero ese no. Entonces, ¿qué decís? ¿Atajó a Armani o atajó a Armani? Porque es el mismo fenómeno contado emotivamente desde dos veredas contrapuestas. No, y poniéndote al lado del supuesto oyente depende de quién sea. Y los oyentes se comparten, porque en ese momento el oyente, vos no discriminás, no podés saber si te está escuchando más de Racing, más de Boca, es imposible. ¿Y cómo lo resolviste? Y lo tenés que resolver como te salga en el momento. Atajó Armani hasta ir desinflando, porque ya el hincha de Boca después del atajó Armani no te escucha más. Y el hincha de Racing dice, ¿qué pasó? Y por ahí vuelve con el oído a la radio. Son situaciones difíciles. De última, y creo que te pongas del lado en el relato como te salga en ese momento tiene que ver con la emoción, porque en definitiva mirá, en la cancha de Racing, capaz que estuviste, pero en la cancha de Racing, ese instante previo al penal, esos segundos previos, como pocas veces sentí que el tiempo se detenía. Es como que a la vida de cada uno de nosotros le hubieran recortado 3 o 4 segundos, lo que demoró el jugador en ir a patear la pelota hasta que Armani ataja. Es como que quedó suspendido. No hubo temperatura, no hubo viento, no hubo sol, no hubo luces, no hubo sombras, no hubo nada, no hubo sensaciones, no hubo perfumes, no hubo olores. El mundo se detuvo, un instante se detuvo. Los corazones parecía que no latían. El mío, los nuestros, los de los periodistas y menos los de los hinchas. Hasta que la situación se desencadena. Y vos tenés que estar ahí para relatar. Claro. A propósito del relato también, ¿vos tenés marcas de relato? Por ejemplo, el ta-ta-ta de Víctor Hugo. ¿Vos tenés alguna marca en particular? El Cruza la Cañada, por ejemplo, que me queda como un homenaje a mi paso por Córdoba. Surgió espontáneamente. El Cruza la Cañada lo dije una noche en Córdoba en un partido de San Lorenzo Talleres y no me gustó. Y cuando bajo de la cabina del Kempes me encuentro con Román Yuch, que era quien hacía campo de juego, y Román me dice, formidable lo de Cruzo la Cañada, no lo pierda. Y le digo, a mí me pareció, dice, repetilo que te va a empezar a gustar. Esas pequeñas cosas que ¿Y uno... sentís que hay oyentes que te lo recuerdan? Sí, muchísimo, sí. Hay compañeros, oyentes que Ahora, te dicen Cruza la Cañada. Claro, pero el Cruza la Cañada no te sirve para el gol. No sirve para el gol. Lo que pasa es que buscar algo para el gol es casi querer... Y la inminencia, porque digo, el ta-ta-ta habla de la el inminencia. ta-ta-ta rompió con todo, el ta-ta-ta nos dijo, bueno, inventen algo en el resto del partido, los goles Claro, ya no. pero en la inminencia del gol, ¿no? Vos sabés que un día, sí, la inminencia del gol. Un día escuché a un brasileño, un relator brasileño, que tenía algo parecido, te estoy hablando hace 30, 40 años atrás, cuando el ta-ta-ta ni siquiera tal vez estaba tan difundido, por lo menos fronteras afuera, que decía algo, tirurirurí, tirurirurá, en esas gambetas, en esos slalom de Romario, de Zico, de esos. Y bueno, pero quedó para Brasil. Vaya a saber si fue capaz que no lo dijo nunca más, pero un día que lo escuché me pareció fantástico también. ¿Cómo ves la evolución del relato? En el sentido de que cada vez más los partidos se transmiten en directo, tienen no solo un relator, tienen campo, previa, posterior, panelistas, todo, digamos, la televisión pareciera completar todo. ¿Qué queda para el relator, para la radio?
la nostalgia, la melancolía del relato o tiene una vigencia que va a perdurar aun cuando los nuevos aficionados al fútbol, los hinchas de fútbol, los nuevos ya nacieron con la transmisión en directo por televisión? Sí, bueno, desde ese mundo que te contaba, tratando de acomodar una antena para ver si el partido se veía y si no se veía, fieles a la radio, a hoy donde el partido de fútbol lo ves en el celular, en un teléfono. Es muy difícil, la competencia para el relato de radio se hace cada vez verdaderamente más difícil. Creo que nos obliga a la precisión, que siempre fue parte del relato, pero hoy estamos obligados porque el que te está escuchando, hoy el 70% del oyente que te está escuchando probablemente lo esté mirando por televisión. Sí, aunque hay un delay, ¿no? Hay un delay que complica bastante, pero eso fue siempre. Hay un delay que complica mucho. Vos estás viendo en la imagen en televisión del partido y el relato se anticipa o llega después. El relato se anticipa, el de la cancha se anticipa, llega tarde la televisión. Claro. En una o sea, época, el relato, si vos bajás el volumen de la televisión, el relato... muchas veces el relato no acompaña a la televisión. No, y además te está diciendo lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir, que eso es fatal. Claro. Me gritó el gol antes. Claro. Y eso es competencia desleal para con el relator. Claro. Te hace spoiler del... En un momento, en Continental, allá por los 90, los técnicos habían logrado retrasar la transmisión y acompasarla a la transmisión de la televisión. Porque en aquel momento existía mucho esto de bajar el volumen. Hoy ya es más difícil hacerlo, o no todos lo tienen, porque inclusive tampoco todo el mundo lo ve en paralelo un partido en televisión. Te puede haber pasado estar en tu casa mirando y sentir que otro te grita el gol. Sí, claro. Y lo está mirando por televisión, o a veces necesariamente no lo está escuchando por radio. ¿Por qué? Porque los sistemas de cable no todos llegan iguales a... Me ha pasado en un estudio de radio tener 2 televisores con el mismo partido y uno tener 2 o 3 segundos de iba diferencia. a ir a eso también, porque a veces la gente lo sabe ya, que los relatores transmiten, relatan el partido mirándolo por televisión. Y muchas veces nos pasa esto de relatarlo mirando por televisión también. Claro. Ahí sí ya es más fácil. Porque ahí nosotros estamos viendo el mismo partido que el televidente. Claro. Entonces ahí tenemos cierta facilidad. Claro, pero ahí, ¿qué se le dice al oyente? Es lo mismo. Es la necesidad de ser creativos para que no quede que relatamos lo de la televisión. Recordar cosas, hablar de la tribuna aun cuando no la veamos. Pero digo, se le dice al oyente, lo estoy mirando por televisión. Sí, o por lo menos... Sí, ya nadie se engaña en eso. No, en eso no tiene ningún sentido. Nunca lo tuvo, además, engañar. El partido que es por televisión, estamos frente a la pantalla, yo lo digo permanentemente. Y por último, con relación al relato, perdón que ha sido tanto, pero son pocas las veces que tenemos la oportunidad de entrar a la cabina de un relator y estar ahí con él, ¿no? Pero tiene que ver con vos como oyente. ¿Qué relatores de radio elegís para escuchar? Si estuvieran todos en la sintonía, ¿cuál elegís para escuchar y por qué? Y si es por televisión, ¿cuál y por qué? De radio, si está Víctor Hugo, elijo a Víctor Hugo, elijo a Gustavo Sima, a Leo Gentile, el de la red también. ¿Y qué es lo que te gusta particularmente, bueno, de ellos, más allá de los nombres? Me gustan los timbres de voz, me gusta la manera en la que relatan, me gusta el ritmo, me gusta que me llevan con el partido con mucho énfasis. Hueve, que ya no está entre nosotros, estando Hueve no había manera de no ponerlo a él. Hoy hay mucho, Juan Carlos Morales, por ejemplo, un relato de una prolijidad de dicción, de un tono, de un timbre de voz formidable. Carlos Muñoz, del que hablábamos hace un rato también antes en Uruguay. Y en televisión soy muy radial, confieso que soy muy radial. Si no encuentro alguno de los relatores en radio que me gustan y no me gusta el que está en televisión, lo pongo en mute, miro el partido. Claro. Miro el partido sin el relato. Pero si tenés la oportunidad de elegir en televisión también quién es... relata... Me gusta Mariano. En televisión me gusta Mariano. Sí, Mariano me parece que saca una diferencia relatando en televisión. A eso iba. ¿Por qué crees que Mariano Clos saca esa diferencia? Que hay una coincidencia general entre todos los que vemos fútbol, que es el relator con el que coincidimos. Es muy preciso en el golpe de vista, en el relato, y tiene una cosa futbolera de que tiene
te transmite, Mariano está dentro de la cancha en el sentido de que ve, tiene una capacidad de observación para ver el que le tocó el codito, el que le tocó el tobillo, la molestia que le genera, tiene una percepción de esas cosas mínimas que uno en lo macro cree que no inciden. Y cuando vos y yo jugamos al fútbol, nos enfrentamos un día, comemos asado juntos todos los días, pero un día me tocaste el tobillo que vos sabías que me dolía y yo me fui con mala cara con vos. Y el tipo que está viendo el partido no sabe por qué. Che, ¿y esto por qué? ¿Qué les pasó a estos dos? Esa cosa pequeñita, y además, porque esa cosa pequeñita además, y vos lo sabés mejor que yo todavía, tiene una influencia en el partido, porque al jugador al que vos le tocás, ese tobillo que le doy, lo sacás del partido, porque lo dejás pensando que no llega, que no está, que si pisa mal, y ya la próxima pelota que tiene que devolver de primera, la para, y al pararla vino otro y se lo comió, como dice. Pero Mariano tiene mucho de eso, de esa picardía de estar viendo los pequeños detalles. Mira, Mariano te ve el pantalón surcido que no te ve otro. Sí, no, además generalmente él dice offside antes que lo marquen y es offside. Y es offside. Y te dice estaba adelantado y estaba adelantado. Golpe de vista. Y además te adelanta un poco en lo que tenés que mirar. Dice, fíjate, Sí. mirá cómo... Te va hablando mucho de fútbol, No. del juego, y eso está bueno. Y hablemos del juego ahora, un poco del juego, porque viste todo desde Uruguay para acá, desde que empezaste a ver fútbol. De años 70 para acá. ¿Qué empezaste con, digamos, Y lo primero, el año 70, ese Nacional de Uruguay, que lo vi poco, lo escuché más por radio. ¿Cuál es el equipo de Nacional que es el que te quedó marcado como hincha? El del 80, campeón de América, porque es el primero el que yo tengo una noción muy directa. El otro, el del 71, era chiquitito. 80, formación de Nacional del 80. Rodolfo Rodríguez, Moreira, Blanco, De León y Washington González. Luzardo, de la Peña, Víctor Espárrago y Luzardo, Alberto Vica, que falleció hace poco, Waldemar Victorino y Julio César Morales. Claro, qué equipo. Sí. Hay un gol de la Peña también que... De la Peña, de volea, de volea, de volea. Ese relato de Víctor Hugo es, para mí, de los mejores relatos que he escuchado. Lo dice el propio de la Peña. Un día lo entrevisté y con una humildad dice, yo hice un golazo. Dice, pero tuvo una fortuna. Dice que el mejor relato que yo he escuchado, dice, es de un gol mío. Dice, si ese gol no tuviera el relato de Víctor Hugo, tal vez no sería tan importante. Claro. No, dicho de verdad y sin que sea desdoroso para el relato de Víctor Hugo, el gol de la Peña fue el pase a una final de una Copa Libertadores. Y en la relación relato, ahora hago la misma relación relato-gol, Maradona en el 86. Sí, Maradona en el 86. Sí, Maradona en el 86 desde lo emotivo y lo que significa el gol. Técnicamente, el mejor relato de gol de Víctor Hugo es el de Maradona a Grecia en el 94. Ese zurdazo colgado en el ángulo. Claro, porque requiere... La rapidez de la jugada. Exactamente. Es una cosa... Hay como 5 toques rápidos. Que él los acompaña a la velocidad de la pelota y con precisión de los nombres que iba nombrando. Es como si en realidad los muchachos, los jugadores, hubieran interpretado un libreto escrito antes, relatado antes. Es de asombro. No hay manera de que el hombre, el ser humano, pueda haber acompañado esa jugada y Víctor Hugo lo hizo. Claro. Igual que hoy por hoy, ya como leyenda, digo, el gol de Maradona no se concibe si no estás escuchando al mismo tiempo el relato. Ese relato. Es como que le falta una pieza. Que le falta una Es pieza. como que le falta una pieza. Con todo el respeto del mundo para Diego, porque la pieza es completa del gol, pero, claro. Pero no, nos hemos acostumbrado a encastrar todo, a vivir las dos emociones en paralelo, que es así como lo... Pero como eso lo también ocurre con todos en general, los relatos, porque la gente que va a ver un partido, después del partido, quiere escuchar el relato. Tal cual. Lo ha visto, vio el gol, pero quiere ver qué dice, cómo lo cantaron. Necesita acompañarlo, necesita saber que el relator dijo lo mismo que él iba pensando. ¿Y no notás ahí que hay una relación directa como de música y letra? Sí, claro, la música de la cancha más la letra puesta sobre ese fondo musical del relator, en definitiva. Claro, más los cantitos y más todo el eso. canto, más sí. Más... Bueno, estábamos Nacional. Nacional del 80, ese primer... Equipos que te fueron marcando ya como relator. Sí, como relator, bueno, el Nacional del 80, el Sudamericano de Plata que Uruguay gana y el Mundial que después Argentina con Maradona gana en Japón, que elimina a Uruguay en semifinales. ¿Cómo te funciona a vos el tema? Brasil del 82. Ah. El seleccionado brasileño del 82 en ese Mundial de España me pareció de asombro. Sí, claro, o sea, Sócrates, Falcao. Sí, sí. Que pierde con Italia. Que pierde con Italia, Junior jugando de marcador de punta. Claro.
Sí, Liceu, Roberto y Argentina Dinamita. eliminada por Brasil y por Italia. Por Brasil y por Italia en ese triangular que juega. Claro. Ahora, te iba a decir con relación al sentimiento. Digo, después de muchos años de profesión, de periodista deportivo, de relator, lo que sea, el fútbol es superior al sentimiento. Pero igual ahí permanece todavía. ¿Qué pasa cuando juegan Uruguay y Argentina? ¿Qué pasa con el relator? No, a mí me favorece mucho relatarlo, porque cuando vos relatás te pones en relator. La emoción queda, no la eliminás, no la tapás, no la metés en una olla a presión. Pero sabés que hay una cuestión profesional y que los años te van dando. Yo prefiero relatar un Uruguay-Argentina que mirarlo. Claro. Porque un Nacional Peñarol prefiero relatarlo que mirarlo, porque si no lo sufro. Claro. Hubo un relato últimamente que se viralizó en el último Argentina-Uruguay que se jugó en Montevideo. Un relator que dice, Uruguay, no podés perder con, mirá quién juega, Di María, Dybala, dos pechos fríos. Un comentarista fue. Un comentarista Sí. que dice, dos pechos fríos, Sí. mirá, Uruguay. Y en el momento que está diciendo eso, Viene el gol, el gol. Sí. que es un pase de Dybala a Di María. Está Di María, además, sí. Bueno, son esas barbaridades que no hay manera de contemplarlas. Porque no, a ver, vos podés decir, no podés perder contra Argentina como está jugando Argentina hoy. Claro. No podés perder No jugaba Messi. Porque no jugaba, claro, pero lo que no podés decir son de jugadores consagrados, no podés decir... Bueno, pero eso son un poquito antiguo inclusive. Sí, ya sí. Esos eran relatores de antes que decían pecho frío, ese tipo de cosas, Sí. ¿no? Amargos. Sí, pero... Digo, un relator actual no cae en eso. No, porque entra en el terreno del insulto. Claro. Entra en el terreno del insulto. Y sobre todo tratándose de futbolistas a los que vos no podés tildar de pecho frío. Bueno, José Gabriel, se nos acaba el tiempo, seguiríamos con esto, porque es pocas veces uno tiene la oportunidad de decir un relator con lo que significa Abrir las puertas de la cabina. Como... Claro, entrar a la cabina y además con lo que significa para el hincha que lo tiene al relator todo el tiempo, pero pocas veces presente. Así que te agradezco mucho esta clase que nos diste y te observo un detalle que supongo que sabrás, como buen relator, sabrás comprender, que no te pregunté, Nacional en Montevideo y qué equipo en Argentina. No tengo... A ver, acá puedo tener alguna simpatía. Me quedo con Instituto No, en pero Córdoba. no te lo iba a pedir, ¿eh? No, sí, tengo una simpatía, pero no como lo de Nacional, ¿no? Y te digo, si voy a un punto todavía más genuino, nada como Unión de Cardona. Claro, porque en definitiva... Porque me crié ahí. Y además porque la pasión del fútbol nace en la infancia y esos amores no se pierden nunca. Y porque Claro. me puse la camiseta de Unión. La de Nacional me viene por añadidura y tiene un valor grande, pero nada como la de Unión, porque la de la Unión, mal, patadura y todo la pude transpirar. Unión fue tan generoso conmigo y además es el lugar donde me crié, el lugar donde sociabilicé, el lugar al que iba diariamente, al que iba con mis hermanos, con mis amigos, con mi viejo, con mi tío. Eso es intransferible. Esa emoción de la que te hablaba en algún momento tenemos que volver a eso, porque si no volvemos a eso nos hemos perdido todo el resto. Gracias, José Gabriel. Al contrario, gracias por la invitación, ha sido un gusto, de verdad.